Una vez más, el tema de hoy, viernes, día de San Francisco Javier, se nos presenta el binomio tan habitual en la Sagrada Escritura de la ceguera y la luz, que es a la vez un anuncio y una denuncia. La Sagrada Escritura, la misión de Dios, de los profetas, de los predicadores, es anunciar la luz, la salvación de Cristo, pero previamente hay que denunciar la situación de ceguera en la que tantas veces nos encontramos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor ceguera que el de aquel que no sabe que existe la luz, que existe la oscuridad. Ciertamente se puede ser ciego sin saberlo. Y este es un tema, como digo, muy recurrente en la Sagrada Escritura. Conocemos todos las consecuencias terribles de la oscuridad. Todos sabemos lo que es que se nos vaya la luz por la noche. Descubrimos qué necesaria es la luz y el poder ver las cosas. Nos damos cuenta de que en la oscuridad todo adquiere una característica fantasmagórica. Las sombras crecen, los sonidos se escuchan mejor, la noche agiganta los monstruos, lo desconocido, los fantasmas, y por eso es tan importante la luz. Por eso es un alivio enorme, aunque sea prender un fósforo en la noche, para podernos ubicar, para saber frente a qué estamos, dónde estamos. La profecía que escuchamos hoy del profeta Isaías es una queja amarga del profeta contra la ceguera de Israel. Si nos vamos justo a los versículos anteriores, antes de la lectura que nos encontramos hoy, nos damos cuenta de que Isaías grita con fuerza: ¡qué perversidad la de ustedes! ¡Qué perversos son! Es como si el barro le dijese al alfarero: no me has hecho. Es como si la obra le dijese a su hacedor: no sabes. Es terrible la situación actual de una humanidad que niega a Dios, que le dice a Dios: no me has hecho. Que dice: no sabes cómo dirigirme, yo sí sé, yo sí me he hecho, yo sí existo y tú no existes. Es la ceguera tan tremenda del agnosticismo y del ateísmo actual, y por eso el Salmo 26 que cantamos hoy en misa los católicos: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Porque cuando hay luz se van los miedos, se van los fantasmas. Lo que yo temía porque era una sombra desconocida, descubro que es un árbol o un animal que ya soy capaz de reconocer. Por eso es muy importante luchar contra la ceguera. La ceguera nos pone en una situación de vulnerabilidad tremenda, y el ciego, hoy no se puede decir ciego, hay que decir invidente, por estos eufemismos absurdos que provoca esta sociedad que desprecia en el fondo a los más necesitados. Pues el ciego es presa fácil de las caídas de los enemigos. Es fácil engañar a un ciego, es fácil llevarle por caminos equivocados. Y por eso el Evangelio de hoy nos presenta dos ciegos que gritan, dos ciegos que son conscientes de su situación, dos ciegos que quieren ver y dos ciegos que acuden al que les puede quitar la ceguera, al único que les puede hacer ver. Ten compasión de nosotros, hijo de David, descendiente del rey, depositario de las promesas. Jesús, y esto es importante porque aquí encontramos otro paralelismo que hay entre el Evangelio y el Salmo, Jesús les hace ir a su casa, que curiosamente no es su casa. Jesús está en Cafarnaúm, luego no es su casa, aunque lo diga el Evangelio, es la casa de Pedro. Lo que pasa es que Jesús ha convertido la casa de Pedro en su casa. La iglesia, que es la casa de Pedro, fundada sobre Pedro, que es roca, está fundada sobre Jesús, que es roca. La casa de Pedro se identifica con la casa de Jesús y la iglesia es esa casa. Por eso el Salmo dice: una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor. Que al ser la casa de Pedro, que al ser la casa de Cafarnaúm, es la casa de la iglesia. Quiero habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. La fe es como la luz que llena la casa. La fe es la luz, las iglesias son lugares iluminados, aunque solo sea por la lámpara del Santísimo que
que baila, incluso cuando se va la luz, ahí está la lamparilla, que baila y que nos anuncia alegre dónde está la luz del sagrario, dónde vive Jesús. Es esta fe que se nos pide para poder ser sanados de nuestra ceguera. Jesús a los ciegos, antes de curarles en su casa, en la iglesia, a donde les ha traído, les dice: ¿creen que puedo hacerlo? Jesús en muchas ocasiones pide la fe antes de hacer sus milagros. Ellos contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos. Tocar, está hablando de la economía sacramental. Los sacramentos son el modo que tiene Cristo de tocar, de hacerse sensible a nuestros sentidos, diciendo que les suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. También Israel abrirá los ojos al ver lo que pasa con los extranjeros, que abrirán sus ojos. Isaías es un anuncio grande de la salvación de Israel, pero también de los extranjeros. El Líbano, que ya no es Israel, también florecerá. ¿No es verdad que pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque? Aquel día oirán los sordos la palabra del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor y los pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor, los enemigos son desenmascarados. Y cuando un enemigo es desenmascarado, es fácil de vencer. Terminó el cínico y serán aniquilados los despiertos para el mal. Estas palabras evidentemente resuenan de un modo muy especial en este día del patrono de las misiones, San Francisco Javier, un gigante de la vida de la misión, un ejemplo para todos nosotros misioneros. Ese santo cuyo brazo se venera en el Yesú, porque su cuerpo está enterrado en la India, en Goa, pero su brazo ha sido llevado a Roma, a la iglesia del Yesú, donde se venera ese brazo que se cansaba de bautizar. Hoy la ceguera, y esto es duro decirlo, y muchos predicadores prefieren no decirlo, prefieren mirar a otro lado, pero como decía al principio, nosotros somos profetas, y los profetas están encargados de anunciar, pero para anunciar la luz hay que denunciar la ceguera. Y hoy tenemos que anunciar muchas oscuridades que hay en nuestra casa, en el templo, en la iglesia, en la casa de Jesús, en la casa de Pedro, hay oscuridades y hay ceguera. Y hoy la ceguera se instala también en la iglesia. La iglesia, que es portadora de luz, tiene rincones oscuros. Y esto lo digo porque nos encontramos en este día en que meditamos con San Francisco Javier en la importancia de la misión, la importancia de la iglesia como portadora de luz. No se puede poner la ciudad, no se puede poner la luz debajo del celemín, hay que ponerlo en lo alto del monte para que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, pues nos encontramos en el posconcilio, por una mala lectura e interpretación del concilio, con estas doctrinas que están arrasando en la Iglesia, que a partir de ese nefasto teólogo como fue Karl Rahner, que este sacerdote de la Compañía de Jesús enseñó que el mundo está lleno de cristianos anónimos, como si se pudiera ser cristiano sin conocer a Cristo. Según él, no hace falta predicar. Él no llegó hasta estas consecuencias, pero los que fueron detrás de él sí cayeron por el despeñadero del abismo del dejar de evangelizar. Porque si todas las culturas son manifestaciones de la revelación y de la salvación, ¿para qué nos vamos a mover e ir a anunciar el evangelio a los demás? San Francisco Javier ha hecho el canelo, ha hecho el bobo por ir a evangelizar, porque todo el mundo puede ser cristiano sin saberlo. Esto es un insulto a ellos, que no quieren ser cristianos, y que yo les impongo y les digo: sí, eres cristiano, aunque no lo sepas, como si no hubiese que afirmar la fe y empapar el entendimiento y la voluntad y enamorarse, como si fuese superfluo conocer a Cristo y amarle y entusiasmarse y empapar nuestros sentimientos de amor a Él. Y ya digo, esta nefasta doctrina de los cristianos anónimos ha puesto en crisis en la Iglesia la misión. Y les voy a poner un ejemplo. Uno de los mejores biógrafos de San Francisco Javier es un teólogo francés que tiene su mismo nombre, Javier Léon Dufour, que escribió un libro precioso, un libro
una de las biografías más importantes y más famosas de San Francisco Javier. Y él tiene un prólogo, del cual yo les voy a leer un párrafo para que vean allá cuando este teólogo tenía 30 o 40 años, porque reeditó el libro en el 44 y luego en el 52, y este es el prólogo, para que vean qué ha pasado en la Iglesia. Dice León Dufour: la epopeya de San Francisco Javier continúa siendo, después de la de San Pablo, el prototipo de la vida del misionero, aún del más humilde. San Francisco Javier nos lo presenta como modelo. Ha perdido, sí, su aspecto maravilloso porque ya no queda mucho campo que desbrozar, pero aún así conserva su rasgo característico: el deseo apasionado de llevar la luz de Cristo a quienes no han recibido aún la buena noticia. Esta epopeya, continúa nuestro autor, logra incluso poner de manifiesto en el combate interior librado por Javier el verdadero sentido y la naturaleza del apostolado en misión. Fíjense, las barreras que separan las civilizaciones ceden solamente ante los hombres triunfantes espirituales en los que la gracia triunfa sobre el pecado. La gracia triunfa sobre el pecado. Y termino yo esta cita. Todo apóstol se encontrará un día con el pasado de su prójimo. El apóstol se encuentra con el pasado de su prójimo. Triste herencia de hábitos y pecados que se le pondrán delante como un muro. ¿Cómo logrará salvar ese muro si no sigue el camino de la redención recorrido por Francisco Javier en pos de Cristo? Hasta aquí una cita del prólogo de una de las mejores biografías de San Francisco Javier, León Dufour, allá en los años 30, 40, a 20 años del Concilio Vaticano II. La sorpresa viene cuando este libro es reeditado, cuando este autor es un anciano de 80 y tantos años, y es terrible porque en este mismo libro, que no es tocado para nada, se introduce un nuevo prólogo en el cual el autor dice todo lo contrario y se atreve a ponerse y a juzgar a San Francisco Javier. ¿Qué ha pasado en la mente y en el corazón de este teólogo que 40 o 50 años después escribe este asombroso nuevo prólogo en el cual se atreve a enmendar al mismo santo? El primer obstáculo, dice en el segundo prólogo, escrito en el año 96. El primer obstáculo para un lector actual, como si hubiera un obstáculo para leer a San Francisco Javier, más que la falta de santidad. El primer obstáculo para un lector actual es la motivación que ha llevado a Javier a arrostrar enormes dificultades, pruebas innumerables y hasta la misma muerte. Ahora resulta que la motivación de Javier se convierte en un obstáculo. Sin duda, aquí le perdona la vida, sin duda ardía en él el deseo de llevar a lo lejos la luz, de nuevo la luz y la paz de Cristo. Pero, y aquí viene lo grave, lo expresaba como el deseo de convertir a las almas perdidas en las tinieblas de la idolatría. Ya pone en duda, 50 años después, este anciano sacerdote teólogo pone en duda que la idolatría sea tiniebla. Quien habla así, bueno, esto lo digo yo, quien habla así no tiene ni idea de lo que es la idolatría y lo que dice la Escritura sobre ella. De ahí la prisa, dice, ahora cito otra vez a León Dufour: a sus ojos los adoradores de ídolos estaban abocados al infierno. De ahí su prisa por enseñar las fórmulas de la fe y las oraciones. Ahora critica esa prisa que tenía, eso que siempre me ha llamado ansias redentoras. Critica la prisa de Francisco Javier por enseñar la fe y las oraciones. De ahí su frenesí, como si se hubiera vuelto loco. Sí, loco, pero por Cristo. De ahí su frenesí por bautizar sin descanso. Su ideal parece confundirse con el de una cristiandad según el modelo europeo. Lo dice despectivamente. Un teólogo que no se ha movido de su mesa de estudio, ahora se atreve a despreciar a un hombre que ha recorrido el mundo, que ha vivido, que se ha jugado la vida, que se ha agotado por hablar de Cristo. Ahora le perdona la vida desde su máquina de escribir. De ahí su error manifiesto, se atreve a hablar de San Francisco Javier como de un error manifiesto, acerca de las diversas religiones. ¿Acaso Shakyamuni y Amida no son más que puras invenciones del diablo? Cita a San Francisco Javier, que decía que los ídolos son invenciones del diablo y mandaba a los niños a los que catequizaba a romper los ídolos. Pues claro que son invenciones del diablo. Hemos leído estos días el Éxodo, Macabeos, Daniel, a todos los profetas. Los ídolos son invenciones del diablo. Esto lo sabemos todos los que estamos en contacto con idólatras antiguos, idólatras nuevos. Todos sabemos lo que es la brujería, todos sabemos a lo que lleva la superstición y el no conocer a Jesucristo. ¿Qué ha pasado en el corazón de un teólogo que en su madurez, 30, 40 años,
era un apasionado Francisco Javier y ya de anciano se atreve a criticarlo y a hablarlo con desprecio por encima de él, perdonándole la vida. Es muy grave lo que está ocurriendo en la Iglesia, el hacer ver como si cualquier religión fuese el mismo camino para llevar a la salvación, porque en el fondo es negar que somos portadores de luz. Por eso hoy termina el profeta Isaías. Así dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob. Es lo que está pasando en muchos rincones de la Iglesia, avergonzarnos de Cristo. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones, en medio de él santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza, estamos perdiendo la cabeza, estamos perdiendo a Cristo, comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Casi hasta parece una profecía del protestantismo y de los protestantes actuales dentro de y los que protestaban aprenderán la enseñanza. De nuevo pedimos luz al Señor para reconocer en Belén que van a ser el único Salvador de los hombres. La única luz vino a las tinieblas y las tinieblas no le recibieron. No hay otra luz fuera de Jesucristo. Ante las idolatrías de hoy, ante las idolatrías en las que nos encontramos nosotros aburguesados, idólatras del dinero, del bienestar, de la comodidad, de la modernidad, de la moda, nosotros hemos de pedir al Señor que veamos. Y el Señor nos pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Y nosotros contestamos, sí, Señor. Dejemos que el Señor nos toque, dejemos que el Señor nos lleve a su casa, no otra casa, su casa, la casa de Pedro, la casa que siempre ha sido la Iglesia, para que ahí el Señor nos toque, le digamos, sí Señor, creo, y podamos ver. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Seguimos abiertos a todas sus sugerencias, creo que hemos ya mejorado el sonido, la música que nos decían que estaba demasiado alta la hemos bajado, seguimos atentos, yo ya me gustaría poder responder a todas sus cariñosas indicaciones y ánimos que nos mandan a todo el equipo de San Gabriel, es porque no soy solo yo, esto no es un programa del Padre Jaime, esto es un programa de todo un equipo, esto es un programa que ofrece la Parroquia Santiago Apóstol y la Prelatura de Moyobamba y agradezco mucho el cariño de todos. No puedo responder a todos, pero por lo menos estos primeros días sí estoy leyendo tanto en Facebook como en YouTube sus aportaciones, sus sugerencias para poder entre todos seguir mejorando este espacio. Que Dios los bendiga a todos.